El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todas, todos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales de Zona PUC, de Spotify. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, no somos un podcast, también somos un videocast que también publicamos en Facebook. Y nada, seguimos transmitiendo en época de pandemia, sigo transmitiendo desde mi hogar / oficina y en la que tengo la suerte de poder trabajar desde mi casa, una suerte que no todos tienen, porque la pandemia ha complicado pues las cosas a extremos grandísimos, y son de repente estas complicaciones de acceso a trabajo, a salud, a servicios básicos. Mucha gente está contando el dinero del día al día, que ha hecho que dejemos de lado algunos debates que estaban en primeras planas antes de que empiece la pandemia, y uno de esos debates tiene que ver con la reforma política. Que bueno, el Congreso se ha encargado de que volvamos por un ratito los ojos a lo que están haciendo, no precisamente por las mejores noticias, pero estamos viendo que la reforma política es una cosa que avanza a la par, o que debería avanzar a la par, porque de eso también depende nuestro futuro, de eso también depende cómo se elijan las próximas autoridades, cómo se elijan los próximos representantes, en fin. Para hablar de esto, la nueva normalidad también implica nuevos partidos políticos, o mejor dicho, partidos políticos en serio. Bueno, para hablar de eso en este primer bloque, tenemos a Henry Ayala, un buen amigo que es politólogo de la PUC. Henry, bienvenido, muchas gracias por estar conmigo hoy día. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la oportunidad también. Henry, hablábamos hace un segundo, si bien ahorita la reforma política parece que está en la cancha del Congreso, pues el Ejecutivo tiene que negociar con el Congreso, porque el Ejecutivo es quien ha propuesto esta reforma. Entonces, justo en el contexto del cambio de gabinete, ¿cómo ves este nuevo gabinete enfocándonos no en la pandemia ahorita, sí en la reforma política? Sí, de todas maneras, porque digamos que este nuevo gabinete lo que trata también es de hacer darle un poco de oxígeno, ¿no? Literalmente, no solamente al país, sino también al gobierno, para poder terminar con esta reforma que todavía queda inconclusa y que ya estamos los tiempos contados, ¿no? Estamos hablando de que solamente hasta el 30 de septiembre se pueden hacer algunas modificaciones para que valgan para las próximas elecciones, entonces todavía quedan bastantes cosas en el tintero, ¿no? Hemos visto que ya el lunes el Congreso de la República ha debatido nuevamente sobre la segunda votación para los impedimentos para postular, y entonces hay una suerte de entrampamiento ahí que sí necesita mayor conciliación de parte del Ejecutivo, y no porque el Ejecutivo quiera moverlo, digamos, para sus propios intereses, ¿no? Sino que es algo que están moviendo ya desde hace varios años, ¿no? Con respecto a la reforma política, ya digamos a mejorar o llegar al 2021 con mejores candidatos, con mejores procesos electorales, una ciudadanía más informada, ¿no? En ese sentido, es interesante ver a la figura de Pedro Cateriano, ¿no? Como una persona que tiene mayor fuerza política, ¿no? Y sobre todo también a la nueva ministra de Justicia, Ana Neira, que también ha trabajado en el Foro Nacional de Elecciones y de que ha sido secretaria ejecutiva de la Comisión de la Reforma Política. Entonces, es alguien que conoce ya de por sí no solamente el sustento legal, sino también el sustento técnico de las reformas que propuso el Ejecutivo. Entonces, que vería, digamos, más con positivismo, ¿no? Por lo menos estas dos inclusiones. Ujú. ¿Cuáles crees que son los retos que va a tener que negociar? ¿Qué cosas son los puntos importantes a negociar desde el Ejecutivo, a los que el Congreso se ha mostrado reacio? Mejor más que cuáles son, porque creo que lo tenemos claro, por ejemplo, en el tema de paridad y alternancia. eh, ¿Cómo puede negociar el Ejecutivo con este Congreso que se esfuerza por entrar entre los peores de la historia, no solamente, o sea, por entrar a la historia no solamente por su brevedad, sino por su mal trabajo? Lo bueno de la paridad de alternancia es de que solamente falta que esté firmada para que ya pueda utilizarse en el 2021, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya tenemos por lo menos un peldaño avanzado con ese tema, ¿no? Si bien no es lo óptimo, porque todavía faltaría la eliminación del voto preferencial para que esta paridad sea como realmente pueda tener mayor probabilidad las mujeres de tener un Congreso paritario.
pero, digamos, se ha avanzado bastante, e incluso no solamente a nivel nacional, ¿no? Sino también entre las candidaturas a gobiernos regionales ha avanzado con la paridad horizontal, ¿no? Que es que puedan tener tantos votaciones, o mejor dicho, candidaturas equitativas a nivel regional, ¿no? No solamente dentro de cuántas mujeres tienes en los cargos de regiduría, sino también cuántas mujeres en total está mandando el partido para cada una de las regiones, ¿no? Lo cual, si nos preguntamos ahorita cuántas mujeres hay en cargos regionales, es cero, es 0%, ¿no? Entonces ayuda un montón, ¿no? Quizás las cosas que faltaría ahora como poner más énfasis, ¿no? Es salir del entrampamiento con respecto a los impedimentos para postular, que estamos hablando de que en la selección del 2020, alrededor de 230 candidatos y candidatas tenían sentencias penales y tenían sentencias civiles, ¿no? Entonces, para la ciudadanía esto puede ser bastante, digamos, problemático, ¿no? Porque se está permitiendo que algunas personas puedan postular o incluso ganar las elecciones, no solamente a nivel nacional, sino también a subnacional, que tengan antecedentes, ¿no? Entonces, un poco la lógica para poder llegar a esto era de que haya algún impedimento para las personas que tienen sentencia en primera instancia, ¿no? Y lo otro era con respecto ya más, que escapa a temas electorales, que es con respecto a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que es ahí donde ha estado más centrado el debate, sobre todo por la arremetida del Congreso de tratar de quitar prerrogativas, ¿no? Recursos de antejuicio a algunos funcionarios del Estado, ¿no? Pero en la parte netamente electoral, lo que es paridad de alternancia ya avanzó, lo que es las sentencias de primera instancia, esperemos que el jueves podamos salir de ese no poder llegar a los votos necesarios, ¿no? Creo que ahí también es función de la mesa directiva, ¿no? Del poder legislativo para poder lograrlo, pero también podría estar en mente el tema de la eliminación del voto preferencial, ¿no? Eso dejando de lado, digamos, toda la parte logística de los plazos del calendario electoral que necesita todavía tener predictamen en la Comisión de Constitución y poder votarse en el legislativo para poder nosotros ya comenzar con el calendario electoral, ¿no? O tenerlo un poco más claro, porque si tú no tienes las reglas claras sobre cómo se van a escoger los candidatos, no tienes las reglas claras de quiénes van a poder postular, ¿no? Si no sabes cómo van a ser las listas, todavía, digamos, no puedes como ir avanzando en torno a las cosas que faltan hacer para el 2021. Claro, y el tema de los tiempos también restringe algunas modificaciones que se pretendían hacer o algunas cosas que se podían probar. Ahora, el tema de la pandemia, yo creo que nos plantea una pregunta interesante con respecto al voto electrónico. ¿Sería más seguro? ¿Es fácil ahorita en este contexto poder ampliar la cobertura, el alcance que tenían? Porque se aplicaba en algunos distritos, en algunas localidades, no en todas, evidentemente. Pero ¿habría posibilidad? ¿Estamos dentro de, o sea, la normativa lo permite? ¿Estamos en el plazo? Explícanos un poquito eso. Sí, es un poco interesante el debate sobre el voto electrónico porque habría que diferenciar el voto electrónico presencial de no presencial, ¿no? Hasta ahorita donde se ha hablado, tanto las instituciones electorales como dentro de la Comisión de Constitución, es sobre todo sobre la parte de democracia interna. Es decir, poder hacer este voto electrónico no presencial, que digamos es como un campus virtual en donde tú votas y ejerces tu voto y te dan una contraseña y un usuario y así la persona que vota, sea el militante o sea la ciudadanía, puede ejercer su voto sobre esta candidatura. Se ha hecho en colegios profesionales, se ha hecho en universidades, ¿no? O sea, no es la primera vez que se va a hacer, quizás la primera vez en mayor envergadura, ¿no? Porque estamos hablando, si es que son un militante, un voto, estamos hablando más o menos de 500.000 militantes o afiliados a los partidos políticos que votarían bajo esta modalidad, ¿no? Pero digamos, es un poco más controlado que trabajarlo, este mismo proceso no presencial, a 24 millones de personas. Entonces, en ese sentido, por lo menos la cuestión sobre el voto preferencial, del voto electrónico no presencial, todavía no se ha discutido como tal en las elecciones generales, porque, digamos, si bien, como tú bien dices, se aplica algunos mecanismos de voto electrónico presencial en algunas elecciones, sobre el no presencial todavía no se ha aplicado esa envergadura. Entonces, digamos, con poco tiempo, teniendo esta situación de la epidemia, digamos que no sería lo más recomendable, ¿no? Sobre todo porque no solamente se trata de poder hacer administrativamente una elección, sino también de legitimar o de que esta elección tenga procesos y resultados legítimos para la ciudadanía, ¿no? Entonces, a eso también viene, por ejemplo, la discusión sobre si debería hacerse con un día o con 2 días la elección, ¿no?
Entonces, ahí también se prestan de quién va a cuidar las actas o quién va a cuidar las ánforas del día para otro, ¿no? ¿Va a haber alguna posibilidad de que se pierdan votos, ¿no? Entonces, toda esa parte que incentiva, digamos, la ilegitimidad, ¿no? Ver que estas cosas que de hecho que digamos que con instituciones electorales sólidas y fuertes no van a pasar, pero Pero hay no es el como esa caso. parte, digamos, hay como la presunción que podría hacerse, ¿no? Entonces, para ahorrarnos, digamos, esos problemas, podemos promover otro tipo de recomendaciones, ¿no? Como es alargar el horario de votación, ¿no? Poder tener mayores las personas que pueden tener ciertos síntomas o de que pueden ser propensos no tengan que recibir una multa si es que no van a votar, ¿no? Por ejemplo, entonces hay estas situaciones en las cuales igual se necesita tener un voto físico, ¿no? Porque, digamos, como sea por la penetración digital o sea por las jornadas de capacitación que se deberían tener, ¿no? Digamos que las lecciones que hemos tenido en estos últimos meses sobre cómo hacer procesos electorales en América Latina y quizás del mundo, nos llevan a pensar de que es necesario seguir manteniendo unas elecciones físicas con tan poco tiempo de implementación, pero de que tengan todas las necesidades de salud, de calidad que siempre se han mantenido y mejorando los procesos que tenemos para que no haya mayores focos de contagio, ¿no? Para que las personas que no pueden salir o que son más propensas a contagiarse también tengan esas prerrogativas dentro de su mente, ¿no? Y para terminar, Henry, es importante ver cómo la pandemia, mucha gente decía es un tema exclusivamente de salud, pero no es exclusivamente de salud, ¿no? O sea, es un tema que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver también con la política en el sentido más tradicional del término, ¿no? En cuanto a aplicación de deberes de los ciudadanos, por ejemplo, el tema del voto, ¿no? ¿Tú crees que debe haber, o tú crees que se podría contemplar de alguna forma alguna estrategia o el Ejecutivo debería priorizar algún tema de conversación o especial con el Congreso, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos y la necesidad de que se lleve a cabo la reforma política? En general, habría que seguir manteniendo, digamos, los temas que ya se han llevado desde hace un par de años con el Congreso anterior, ¿no? Ujú. Porque, digamos, si miramos en el corto plazo, sí, hay necesidad de correr con algunas cosas para que puedan ser aplicadas en el 2021, porque, digamos, no solamente tanto las instituciones electorales, sino también la ciudadanía queremos llegar a unas mejores elecciones en el 2021, que es justamente el año bicentenario. Pero, Y no, Henry, no disculpa que te dejar, corte una cosita. ¿Tú sí, crees que si no se logra ahorita, con este Congreso, este gobierno, esas reformas, sobre todo las urgentes para el 2021, es difícil pensar o es difícil prever que el próximo gobierno o el próximo Congreso llevaría realmente adelante esta reforma política planteada por este gobierno que se va igual el 2021? a mí me gustaría pensar de que el gobierno que venga y el Congreso que venga en el 2021 siga manteniendo la posta de estas cosas que son necesarias, ¿no? Como te digo, hay incluso muchas de las reformas que son incluso hasta más de más impacto que tienen que verlos con las elecciones regionales y municipales, ¿no? Sobre todo por temas de corrupción, por temas de representatividad a nivel subnacional, ¿no? El tema de la bicameralidad, por ejemplo, que se ha dejado un poco de lado, pero que por lo menos en la Comisión de Constitución lo tienen también en agenda y lo van a hablar, pero la idea no sería que esto o esta reforma sea la reforma Vizcarra, ¿no? O sea la reforma Chejade, qué sé yo, ¿no? Sino que sea un proceso de reforma que es necesario, que claro, tiene que debatirse no solamente en los fueros legislativos o en el Ejecutivo, sino también con la ciudadanía, pero de que sea algo, una agenda país, ¿no? Que las propuestas que necesitamos para poder llevar a un mejor bicentenario con mejores candidatos, con mejores representantes y con un mejor sistema, no solamente electoral, pero político, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar de que dentro, así como en la campaña del 2020, en las elecciones extraordinarias, un punto muy importante, y lo pueden ver en el debate, lo pueden ver en las promesas de campaña de algunos candidatos, fue la reforma política. Yo esperaría que para el 2021 muchos de los candidatos que salgan también lo tengan como una bandera muy importante a llevarse del 2021 al 2026, ¿no? Porque la reforma no acaba acá. La idea es que no acabe acá. Y faltan, digamos, hasta ahorita solamente hemos resuelto, o ni siquiera, solamente hemos hablado en el Congreso casi del 10%, del 20% de la reforma.
faltan muchas cosas todavía por hablar y yo creo que se tiene que seguir manteniendo, ¿no? No solamente que sea de un gobierno, de un ejecutivo, ¿no? Sino de la ciudadanía o del país en general. Ojalá se mantenga, ojalá se siga hablando y ojalá no lo dejen no lo echen al olvido y no lo dejen de lado. Henry, muchísimas gracias por conversar conmigo en este bloque. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, su anfitriona nuevamente en esta temporada, y tenemos en este bloque a Marisol Cuellar Morales. Ella es politóloga con especialización en procesos electorales. Marisol, muchísimas gracias por estar conmigo hoy día conversando. Bienvenida al programa. Muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Marisol, tenemos meses encerrados en casa, preocupados por el tema de salud, preocupados por el tema de la economía. El tema político pasó más o menos a un segundo plano. Si es que no estaba relacionado con salud, economía, trabajo, era como que la gente no estaba hablando de eso y pasaban algunas cosas un poco desapercibidas de repente cuando todavía no se instalaba el Congreso. Pero una vez que se instaló el Congreso, pues también dejamos de darle importancia, dejamos de darle seguimiento a los temas que se quedaron pendientes hasta hace un par de semanas, ¿no? Pero ¿tú crees que la gente realmente está ahorita interesada en lo que está haciendo, en lo que está diciendo y en el trabajo que tiene que hacer el Congreso? ¿Cómo podemos hacer para que en realidad el foco, no sé si vuelva, pero sí se comparta al menos entre la situación que estamos viviendo y el tema político? Ujú. Bueno, respecto a el interés de la población en el foco político en este momento, en realidad ya de por sí era bastante bajo. Ipsos el año pasado sacó una encuesta, que justo acá tengo las cifras, en donde se concluía que solamente el 21% de personas se encontraba muy o bastante interesado por la política del país. Un 32% se encontraba algo interesado en política y un 46% poco o nada interesada. Esto es de Ipsos del año pasado, en un contexto de normalidad, en el contexto que normalmente vivíamos. Entonces, hoy en día, con el foco primordialmente dirigido hacia la salud y hacia el trabajo, es muy complicado que estas cifras se hayan mantenido. Probablemente estén mucho más abajo y definitivamente el interés en lo que es política referido a elecciones y referido al proceso electoral sea muy bajo. Respecto a cómo volver a colocar el foco, en realidad eso va a ser un reto total porque la colocación del tema regresa a raíz de la convocatoria de elecciones que da el presidente Martín Vizcarra, que nos hizo acordar a todos que, oye, tenemos elecciones el próximo año, en paralelo con la pandemia todo lo referido al proceso electoral y a la renovación democrática continúa, ¿no? Entonces va a resultar un reto para los actores políticos más importantes, para los partidos, para los líderes políticos, volver a generar atención por parte de la ciudadanía en paralelo a lo que es el proceso electoral, a lo que es los procesos democráticos. Ujú. ¿Cómo puede afectar esto, esta desconexión a los próximos procesos electorales? Definitivamente va a ser un reto porque estamos hablando de que no solamente no hay interés, sino que además de que no hay interés, va a representar todo un reto lograr realizar un proceso electoral técnicamente bien hecho y que garantice sobre todo que las personas que acudan a votar ese día no pongan en riesgo su salud, porque estamos hablando de un proceso electoral nacional que moviliza más de 17 millones de personas en un solo día. Entonces van a haber dos retos por ahí. Uno, ligado al interés de la ciudadanía, qué tan interesado está en este momento en conducir un proceso electoral. Muchas de las personas opinan que es un gasto de dinero, que no es realmente importante y por otro lado, hasta qué punto vamos a lograr acudir a votar poniendo en ponderación la salud pública y el interés, ¿no? En este caso yo creo que el reto va nuevamente ligado a los partidos, ligado a los líderes políticos, ligado a los actores más importantes que tienen que generar que nuevamente la ciudadanía
a pesar de lo complicado que resulta, porque en realidad es una crisis económica y social y política que no habíamos visto y definitivamente genera nuevos retos que aparente hasta el día de hoy no se están enfrentando como deberían, ¿no? Entonces sí, va a ser interesante ver cómo van a regresar a tomar el foco de la atención, porque al final tenemos que tomar interés en esto, ya que no es poco importante la renovación democrática, no es poco importante cumplir con los 5 años que tiene que cumplir las autoridades que fueron elegidas para ese periodo y renovarlas. O sea, no podemos poner en tela, en una materia ligera, el que la renovación democrática continúe. Es algo muy importante que se entiende que en este momento la ciudadanía esté enfocada en los problemas tan graves que están ocurriendo, pero no podemos descuidarlo y no podemos dejarlo de lado. Entonces sí hay que encontrar un punto de equilibrio en esos dos panoramas complicados. Claro, y es también complicado dado la, no me gusta mucho esta frase, pero la crisis de representatividad creo que ahora tiene más significado que nunca, ¿no? O sea, dado que vivimos, a ver, nos está gobernando una persona que si bien elegimos de alguna forma no fue nuestra elección directa, ¿no? Entonces, estamos con un Congreso a quien no terminamos de conocer, dada la coyuntura, la forma en la que está trabajando y los intereses de la ciudadanía. Entonces, y lo que conocemos del Congreso no suelen ser noticias agradables. Llegan muchas noticias desagradables, que hicieron una votación sin análisis debido, que se oponen a reformas fundamentales. Entonces, sí es entendible que el ciudadano crea que no es importante una elección, Ujú. pero yo creo que eso va a depender, o mejor dicho, dado que no tenemos posibilidad de reelección, ¿en manos de quién recae el tema de que el ciudadano se vuelva a involucrar, o más que volverse a involucrar, porque se va a tener que involucrar de todas maneras, que el ciudadano vuelva a confiar, más que confiar, le tome el interés adecuado al tema de las elecciones? Ujú. O sea, Es que ¿quiénes son los llamados? por ese lado el reto va a ir. Es que también creo que tenemos que considerar que la percepción en este momento de la ciudadanía es que los problemas no están siendo atacados de una forma totalmente eficiente. O sea, considero que tal vez si hubiera la percepción de que los problemas, tanto en salud, tanto en la economía, se están abordando de una manera que haya generado resultados positivos para la mayoría de la población, habría un espacio mayor a hablar de elecciones y hablar de por qué es importante renovar cada 5 años a las autoridades. Pero en este momento en el que no hay, lastimosamente, al menos en la mayoría de la población, el entender que la crisis de salud y la crisis económica se está manejando de una forma adecuada, no hay interés, simplemente está el criterio de que lo que se tiene que atender en este momento es eso y no destinar tanto dinero como también Mm. amerita un proceso electoral, que es mucho dinero, tanto entre la primera y la segunda vuelta, entre la elección de Congreso y la elección de Parlamento andino es bastante dinero. Entonces, es entendible el criterio de las personas que hacen mención a que no importan las elecciones y que se queden los que están en este momento y ya cuando todo se solucione se va a un proceso electoral, ¿no? Respecto al Congreso, yo creo que a pesar de que las personas que están en este momento no se van a poder reelegir, hay algo detrás y es que son los partidos que al final son los que van a postular a las elecciones del próximo año y seguramente van a tener una esperanza de poder obtener representación también en este nuevo Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento andino tal vez, y creo que por ahí va a ir un poco el incentivo principal, ¿no? Dejar hacer una buena gestión por parte de los que son sus representantes con la finalidad de lograr que ellos puedan obtener algún rédito político siendo elegidos como marca partidaria en el próximo Congreso, en el próximo Poder Ejecutivo que vayamos a elegir. Pero sí, está súper complicado y definitivamente creo que ya no cabe como el tufillo de decir, oye, pero esto también es importante porque creo que todos entendemos que la atención de la ciudadanía en este momento como necesidad primaria es la solución de la crisis económica y de la crisis sanitaria. Pero también considero que ese va a ser uno de los principales alicientes respecto a lo que marque las pautas de elección del próximo proceso electoral, ya que la principal preocupación de los ciudadanos peruanos y peruanas en ese momento va a ser una persona que tenga las capacidades de poder conducir
un proceso de crisis económica, que es obvio que sabemos que vamos a tener que enfrentar, y también de importancia del sistema de salud en el país. Entonces creo que esas van a ser como las dos sendas que se marquen y que pueden generar también un mayor involucramiento de la ciudadanía y la mayor importancia a lo que es un proceso electoral. Bueno, y en ese sentido, y para ir cerrando el bloque, a mí me parece que, y por favor corrígeme si me equivoco, cómo lo ves tú desde tu experiencia como especialista en procesos electorales, que teniendo una pandemia tan cerca a un proceso electoral, no ha habido ningún líder político que se haya involucrado adecuadamente en ofrecer al Ejecutivo ayuda, soporte, manejar de alguna forma, tratar de acercarse a la población de alguna manera. No he visto a ningún líder político que no tenga, o a ningún líder que ocupe cargo, que no ocupe un cargo ahorita, involucrarse, ¿no? Eso también habla de la debilidad de nuestros partidos, creo, ¿no? Y no solamente de nuestros partidos, de los partidos existentes, sino de los partidos que se están inscribiendo, de la gente que está interesada en formar partidos políticos, en participar en la política. De verdad, así, ha habido una ausencia, pero terrible, o sea, han dejado al Ejecutivo a su suerte y nadie se ha embarcado en el proceso de proponer siquiera una idea para mejorar la situación. Ujú, exacto, precisamente como dices, es una muestra de la crisis constante que vivimos desde el 2000, que fue como una etapa, una época en la que se tuvo esperanzas de que se iba a reconstituir el sistema de partidos, pero que no ha pasado. Ya vamos 20 años en la misma situación, donde no tenemos muestra de que se haya refortalecido un sistema de partidos, se haya reconstruido un sistema de partidos. Hay la presencia de las marcas tradicionales de los partidos y de las nuevas marcas que lograron inscribirse, pero como dices, no ha habido un rol protagónico de los partidos, que en realidad es algo constante. Los partidos eh, generalmente tienen presencia a través de los congresistas o a través de las personas que llegan a ocupar puestos en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto no es lo ideal, ya que, número uno, los congresistas muchas veces son invitados del partido. O sea, generalmente la cantidad de congresistas que son elegidos no son mayoritariamente representantes de los partidos. Esto es bastante excepcional. Creo que este Congreso estaba constituido por más o menos un 50% de militantes de partidos y la otra 50% eran invitados. Entonces, lo que se ha acostumbrado a hacer es que los partidos tienen presencia a través de sus congresistas o tienen presencia si es que están en el gobierno, pero definitivamente esto no debería ser así, ¿no? Los partidos deberían haber asumido un rol, como tú mencionas, de proposición, cumpliendo las funciones que en teoría tendrían que cumplir socialmente, y que si bien ya no son la de formar cuadros o las funciones tradicionales que se le atribuían a los partidos antes, en otro contexto, todavía siguen siendo importantes para el funcionamiento de todo el sistema político, y los partidos no, definitivamente no se ha visto una actitud de proposición, no se ha visto una actitud de trabajar en conjunto por parte de ellos, ¿no? Creo que los que presentaron, mal no recuerdo, presentaron una serie de políticas o de propuestas económicas fue el Partido Morado, pero después, aparte del Partido Morado, no he visto que se hayan realizado propuestas por parte de los 24 partidos políticos que tenemos en el sistema de partidos actualmente inscritos. Entonces, es bastante preocupante ver cómo se ha dado toda esta dinámica de funcionamiento de los partidos frente a su rol respecto a la crisis, que ha sido algo que ameritaba el consenso y el trabajo de todos los actores que son importantes, ¿no? Como los partidos, que al final, nos guste o no, así no haya un índice alto de confianza, son importantes para la conducción democrática, ¿no? De ahí salen los futuros representantes que van a ocupar puestos en tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Entonces es muy importante que hayan trabajado, no lo han hecho, pero todavía estamos a tiempo. Esperemos que se cambie el chip y que comiencen a trabajar todos proponiendo, buscando soluciones, para que al final es lo que necesitamos. Todos como ciudadanía, tratando también de recuperar un poco la legitimidad y la confianza de la población en ellos, que es bastante baja. Nuevamente, en contexto normal, el Latinobarómetro mencionaba que los peruanos confiaban, solamente un 8% de peruanos mostraba confianzas a los partidos. O sea, tenían un índice de desconfianza del 92%. O sea, algo grave, ¿no? Entonces, Bueno, algo sintomático también, ¿no? O sea, sí, ya como una percepción normal de que así tiene que ser, ¿no? Pero se ha evidenciado más en una situación tan crítica como esta, lo necesario que resulta tener
a estas organizaciones que al final son las que aspiran a llegar a puestos de gobierno, son los que aspiran a conducir un país, son los que aspiran a copar puestos en el poder legislativo para sacar leyes, para fiscalizar, que no hayan mostrado propuestas o que no hayan mostrado la capacidad que en teoría tienen para llegar a ocupar puestos tan importantes en el Estado. Claro, lo que se han mostrado ha sido como una especie de fuerza de choque, ¿no? Las críticas siempre han estado a la orden del día, que claro, también son válidas y necesarias, pero no puede ser lo único que se presente, no puede ser lo único que un partido, una asociación, no sé, alguien que tiene acceso a la opinión pública, alguien que es un referente de alguna forma, que debería ser un referente de la opinión pública, no puede dedicarse solamente a lanzar críticas, ¿no? O sea, fuerzas de choque. Creo que estamos mal acostumbrados, ¿no? Estamos mal acostumbrados a que sea la crítica lo que jale la atención más que la propuesta. Igual en este contexto yo he visto más actitud crítica por parte de los ciudadanos, ¿no? De ya como cansados de escuchar puras críticas y de no escuchar propuestas, ¿no? Esto respecto a los partidos que, como tú mencionas, son importantes, o sea, la crítica es importante en una democracia, pero también las propuestas. Y creo que en el rol propositivo tenemos muchas falencias, ¿no? Los nueve partidos que han tenido representación en el Congreso tal vez han tenido una mayor presencia porque pueden proponer y materializar directamente sacando leyes, pero los otros partidos, que son 24 partidos, o sea, los 24 menos 9, los 15 partidos que no tenían representación en el Congreso, ¿cuál ha sido su función? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué rol están cumpliendo ahora? Entonces sí, definitivamente es importante que se replanteen todas estas dinámicas de funcionamiento y mejoremos porque al final es necesario. Creo que este contexto lo hace aún más necesario de lo que normalmente era, ¿no? Tener partidos que cumplan sus funciones sociales. Ok, muchas gracias Marisol, de verdad me ha encantado conversar contigo, espero que podamos conversar pronto en alguna otra oportunidad. Nada, te mando un abrazo. Y nada, vamos a una pausa y regresamos con el tercer bloque. Y estamos de vuelta en ese tercer bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Es nuestro último bloque, estamos hablando de la reforma política, los partidos políticos en contexto de pandemia, porque ahora todo hay que analizarlo en medio del contexto de pandemia, no post-pandemia, porque todavía no pasa, seguimos viviendo en medio de ella y sería bueno que no lo olvidemos y tomemos siempre las precauciones necesarias. Y para este bloque tenemos a Luis Egusquiza, él es abogado de la Universidad Católica, especialista en financiamiento de partidos políticos. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo digo, es un gusto conversar contigo. Tu especialidad es financiamiento de partidos políticos. Nada fácil, ¿ah? Sí, en realidad temas de partidos y legislación sobre partidos políticos, ¿no? Es algo en lo que me he dedicado. En el bloque anterior conversábamos con Marisol sobre cómo los partidos políticos han perdido una oportunidad en esta pandemia, porque más allá de los esfuerzos del Ejecutivo, que es lo que le toca, ¿no? Es su chamba hacerse cargo de que las cosas funcionen medianamente bien en medio de una situación de crisis como esta. Medianamente bien, no, bien, pero en un país como el Perú funcionan de medianamente bien, no pasamos. Pero bueno, es una chamba del Ejecutivo que los partidos políticos se lo dejaron solo al Ejecutivo, o sea, no hemos visto a ningún partido político haciendo una propuesta, acercándose a sus bases, o poniendo en el debate público algún tema importante más allá de las críticas que le hacían al gobierno. Entonces, mucho criticas, pero poco propones, ¿no? Eso es, creo yo, una muestra de lo mal que andamos con los partidos políticos que tenemos, e incluso con aquellas agrupaciones que quisieran constituirse como partidos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la crisis de los partidos políticos ha llegado a un punto en que las condiciones en las que se eligen candidaturas en general ahora en el Perú, me parecen que ya son insostenibles. Insostenibles porque el riesgo es que perdamos lo avanzado en términos de democracia, en términos de sucesión democrática, porque no solamente son los partidos que están en el Congreso, sino también que el Ejecutivo en general no es que haya llegado un partido político al Ejecutivo. Lo que parecía ser el partido político que llegó al poder se deshizo en el camino y quedó más bien un líder que asumió la presidencia y digamos, debajo de eso, operadores políticos o bancada no existe. Entonces estamos hablando en realidad de un drama en términos de institucionalidad de partidos y de algún tipo de sistema. Estamos realmente en cero.
Ujú. Y eso de estar realmente en cero, ¿qué significa o cuáles son los riesgos que implican para el proceso electoral que se viene? Porque, digamos, no hay peor momento para un proceso electoral que este. Yo creo que hay un riesgo grande porque se lograron algunos avances. Creo que entre el tira y afloja del año pasado se llegaron a algunos avances en términos de cómo se eligen a las candidaturas, dentro del partido político, qué tipo de proceso democrático se realiza, quién lo administra, quién participa, cómo... y eso, el contexto de pandemia lo ha tenido que posponer. Estamos hablando de las primarias, ¿no? Entonces había una oportunidad para renovar la forma en la que se determinan las candidaturas, que es una cosa bien importante para los partidos políticos. Es el centro de su actividad y es el centro de su poder, digamos, ¿no? Determinar las candidaturas que todos vamos a elegir. Ese es un asunto que ahora se está discutiendo y que quizá, según lo que veo del predictamen que se discute en este momento en la Comisión de Constitución, podríamos llegar a un retroceso. Podríamos retroceder al statu quo anterior al proceso de la reforma política, que inclusive tuvo como, digamos, corolario el cierre del Congreso. Es decir, tanto nadar para que se utilice el pretexto de la pandemia para retroceder en temas de reforma política. A mí me parece eso sí un tema muy grave que ahí tendríamos que poner todas las luces. Ujú. Ahora, otra cosa que hemos visto también es que parece que el tema de las denuncias, el tema de las personas que tienen, mejor dicho, que tienen un juicio pendiente, qué sé yo, no se soluciona. O sea, Así los es. congresistas no hacen lo posible porque el ciudadano confíe un poco más en la política al poner determinados filtros. Ahora, también parece, ya me está pareciendo que fuera imposible que postule al Congreso un partido sin tener un solo sentenciado o un solo cuestionado, una sola persona en juicio en sus filas. O sea, de verdad es tan difícil. Es muy difícil y yo te explico, hace como un mes, junto con un politólogo de la Universidad, de la Católica, Giovanni Arriola, hicimos un estudio sobre cómo eligen los partidos políticos sus candidaturas. Todo esto tiene que ver con un conjunto de prerrogativas que tienen los partidos y solo tienen los partidos. La primera es lo que llamamos el monopolio de la representación de candidaturas. Solo los partidos políticos y los movimientos regionales pueden presentar candidaturas a las elecciones. Y solo los partidos pueden hacerlo en todas las elecciones. Y segundo, el statu quo de la ley de partidos políticos les garantiza a ellos digamos, la arbitrariedad o un gran arbitrio para determinar la composición de las listas. Ese es su poder central, y ese poder central se protege, se cuida, se trata de mantener, ¿ya? La reforma política, cuando se estuvieron contra la pared por las cuestiones de confianza, los llevó a hacer modificaciones importantes, y sin embargo dejaron reglas transitorias que hacían que el statu quo continúe para las elecciones del 21. Incluso para las elecciones del 21 dijeron, bueno, hagamos unas PASO, pero que estas PASO sean confirmatorias. El COVID les ha dado, digamos, ha dado una salida a esto. O sea, el COVID hace imposible las primarias, pero esto también es un pretexto para que ellos, o para que desde los partidos se proteja estas prerrogativas, estas competencias, y digan ahora no, vamos a hacer que ni siquiera haya paso, y que los partidos decidan entre unas primarias cerradas, unas elecciones internas cerradas y una elección por delegados. Y nosotros, según el trabajo que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que la tendencia de los partidos políticos peruanos es a elegir por delegados. Y cuando hablamos de asamblea de delegados, estamos hablando de una asamblea que no supera las 30 personas, generalmente situada en Lima, que decide todas las candidaturas del país. Con ese filtro, con ese único filtro, poder saber qué antecedentes tiene cada candidato, poder saber qué trayectoria tiene, poder tener un proceso más o menos democrático en que las precandidaturas sean filtradas, conocidas, hagan campaña, es imposible. Estamos hablando ahora que los partidos tienen, como te digo, una amplia capacidad para decidir. Poner el impedimento a personas con procesos judiciales o que tengan una primera sentencia es reducir el mercado.
el mercado de candidaturas. Entonces estamos hablando de que pensando en el peor de los casos, en el peor partido posible, el sistema actual es el sistema perfecto para la compra y venta de candidaturas, ¿no es cierto? Y la legislación se tiene que hacer pensando en el peor escenario. No se puede hacer pensando en el partido ideal, en el partido que hace elecciones, porque ese partido ideal lo va a hacer haya o no haya legislación. Exacto. Sí, exacto, tienes toda la razón. Y me parece que a veces nos pasamos de confiados, o incluso los discursos que lanzan desde el Congreso tratando de justificar sus actitudes, sus votaciones o sus elecciones, pues, no sé, hablan como de un país que no es el Perú, ¿no? Y la gente se da cuenta. Entonces yo digo, esta disociación entre quienes llegan a ocupar el poder político y lo que realmente pasa en el mundo, mejor dicho, en nuestro país, es cómo cortarla, ¿no? O sea, cómo hacer que esta disociación desaparezca, porque la idea es que legisle sobre la realidad, y la realidad que tenemos de verdad da pena. Claro, por ejemplo, si yo quiero ser candidato y soy amigo estamos hablando del peor partido posible, del dueño del peor partido posible, que no hace elecciones, el que decide todo con 4 personas, etc. Entonces, para mí, ¿qué es más fácil? ¿Hacer un proceso electoral interno, competir, repartir mis volantes, hacerme conocido en el partido? ¿O conocer al dueño? Al dueño del partido, el que me va a poner en la cédula, el que va a poner mi número, el que va a poner mi posibilidad de ser electo. Es mucho más sencillo para cualquier actor político entrar por ese lado. Y lo otro es que esa persona no tiene un vínculo de representación ni con afiliados ni con ciudadanos, no parte de la movilización de personas, parte de una conexión muy clave, digamos, en su vida para ser candidato. Y así es como salen elegidos, porque es tan azaroso también el destino de las elecciones peruanas y es tan volátil la forma en la que elegimos, que a veces personas que no tenían o no pensaban ganar la elección aparecen ganando una curul y no saben a quién representan. No tienen ningún vínculo, no han formado un comité, tendrían un pequeño comité de campaña que son sus allegados, ¿no es cierto? Esa persona hizo campaña sola, además. Entonces, ¿a quién representa? ¿A quién llama? ¿Dónde nutre sus propuestas? ¿A quién escucha? ¿A las encuestas nada más? ¿A quién más? No podemos esperar que con estas reglas que tenemos, los que salgan elegidos tengan representación porque no tienen cómo, no saben a quién llamar. Y además, estos políticos que aparecen ahí están sometidos a un nivel de presión que los partidos no tienen, porque lo que pasa en el Congreso, lo que pasa les afecta directamente a los elegidos, y los partidos corren libremente porque siguen teniendo la posibilidad de presentar candidaturas. Entonces, ahí hay un vínculo roto, y es un vínculo que está roto hace mucho tiempo, y el riesgo es que hoy tenemos partidos con 7% de confianza, 7% de credibilidad. Si esto sigue bajando, la posibilidad de que un gobierno de mano dura, digamos, se cargue el sistema democrático, va creciendo y se va haciendo más factible, más fácil. Una consulta, tú me dices que hay un 7% de aprobación a los partidos políticos. ¿Ese 7% qué son sus militantes? ¿O ni eso? Ni siquiera sabemos. O sea, Ni digo, siquiera sabemos. ni siquiera todos los militantes confían en sus partidos. Podría ser porque uno puede ser militante y sin embargo seguir sin confiar en el partido. Sí, pues eso me suena muy a socios de antiguos partidos tradicionales. Y para terminar, Luis, es el hecho de que el presidente no responda a ningún partido político, sea la persona que le puso, o sea, podemos criticarle muchas cosas a Vizcarra, pero ha sabido responderle al Congreso siempre ha sabido pechar, entre comillas, al Congreso, ¿no? Que es lo que lamentablemente es lo que se necesitaba en algún momento, ¿no? O sea, es horrible que no se necesite diálogo, sino ya ir a la confrontación. Entonces, que sea este presidente sin partido, el que haya confrontado a los partidos, también juega, o sea, puede ser lo mejor que ha pasado para una circunstancia, pero eso no quiere decir que, uno, que Vizcarra sea perfecto, y dos, que esto sea bueno, porque refuerza la imagen de para qué sirven los partidos, ¿no? O sea, sí.
¿Cómo nos juega esto en contra para las próximas elecciones? Yo creo que esto tenemos que verlo en perspectiva. Vizcarra no es el inicio, Vizcarra es una consecuencia. Entonces, si Vizcarra hubiese tenido bancada, una bancada como algunos, sus predecesores, 25 personas, 30 que se van partiendo, pero que llegas con 20, 25, él hubiese tenido la posibilidad de no pechar, la posibilidad de conciliar y no pechar al Congreso, porque hubiese tenido algo que lo proteja y además algo que ayude a trabajar propuestas y tener espacios, digamos, políticos para trabajar, pero no tenía nada de eso, no había nada y necesitaba medidas, digamos, aplicar medidas o mantener algún tipo de estabilidad, y eso lo llevó a tomar medidas extremas, ¿no es cierto? Y además a enfrentar y darle solución a una crisis entre ejecutivo y legislativo. Pero me parece que no es el escenario en el que se pueda construir algo más democrático, en el que se pueda construir una reforma que parta del consenso, en el que me parece a mí que hemos asistido a una temporada, digamos, excepcional. Que yo creo que lo más excepcional y lo más rescatable es que las formas, digamos, el ordenamiento democrático, la continuidad democrática se ha podido mantener, institucionalmente se ha podido sostener, a pesar de las críticas y el debate. Entonces, eso me parece lo rescatable, ¿no? Y además, claro, ya desde el punto de vista del análisis de su política, ya podemos ahí tener diversas opiniones. Pero en términos de lo que corresponde a la democracia, creo que este escenario es absolutamente excepcional para el 21, que vamos a afrontar una dura crisis en un espacio en el que además hay una discusión sobre si lo que tenemos en la Constitución sigue sirviendo para este inicio, digamos, de nuestros 200 años. Entonces sí se requieren hacer cambios importantes, porque la política está desvinculada y porque además parece que las instituciones que regían o rigen nuestro país con la pandemia ha sido como darse cuenta de que no van a estar ahí o no están funcionando cuando la situación se pone grave. Entonces eso nos hace una pregunta de qué persona, qué movimiento, qué políticos generan cambios. Y sin bancada, sin políticos, sin representación, sin conexión, no va a haber cambio posible. ¿Verdad? Vamos a tener mucha facilidad de ceder esa responsabilidad a un iluminado, a un mano dura, a cualquier tipo de experimento que reduzca digamos, la democracia, el respeto a los derechos. Eso es muy peligroso. Es verdad, eso es muy peligroso. Ahora, hay una cosa que me parece curiosa, no buena, sino curiosa, siempre que se hacen análisis políticos, históricos, cualquier análisis que se haga sobre el Perú, habla de lo mal que ha funcionado la política, de lo mal que se ha funcionado para la inclusión social, de lo racistas, de lo clasistas que es este país. Y cuando se habla del Bicentenario, me causa un poco de gracia, no es que me parezca gracioso, pero me parece irónico, que querramos llegar como un país inclusivo, como un país igualitario, un país políticamente sólido. O sea, no lo somos, no lo vamos a hacer en 8 meses. No, es imposible, pero al menos las bases, ¿no? Al menos algo debería estar ahí. Parece que ni bases tuviéramos y a veces me parece que este país funciona de milagro, ¿no? Yo creo que en muchos casos, en términos institucionales, es decir, yo creo que funciona porque hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que trabajan, se esfuerzan y han hecho todo lo que le es posible al privado hacer. Es decir, todo lo que está al alcance del privado, que es pagarse su propia seguridad, pagarse su propia salud, generarse su propia fuente de trabajo, etc. Todo eso que es posible sin intervención del Estado está. Pero lo que nos falta es construir instituciones desde el Estado que provean servicios, entreguen bienes públicos, y eso nos falta porque le hemos temido. Yo entiendo el trauma que tenemos los peruanos respecto a un Estado grande, pero creo que le hemos corrido al debate de cuán importante es el rol del Estado para proteger al consumidor, el rol del Estado para proteger a la salud, el rol del Estado en la educación. O sea, le hemos corrido y hemos hecho que todo sea privado, pero el esfuerzo privado encontró su límite. Ese cascarón necesita un cambio, pero ese cambio
no va a venir si no hay o sea, no se va a poder producir en democracia si es que no mejoramos nuestras reglas de cómo ponemos a nuestros representantes ahí y a quién representan y a quién escuchan. Claro, pero claro, el problema es que normalmente a quién representan y a quién escuchan son aquellas personas que tienen un poco más de poder, un poco más de privilegios, y que, bueno, estamos en un círculo vicioso del cual espero que salgamos en algún momento. Muchísimas gracias, Luis. Muy chévere, muy interesante conversar contigo en este programa. Bueno, gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta aquí. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, escucharnos en Zona PUC y en Spotify. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @IDPUC.